conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. ¿Qué tal, queridos amigos de la Universidad Pontificia de México? Sean nuevamente bienvenidos a su podcast Formar para Transformar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué tiene que ver esta confluencia de nuevas manifestaciones de búsqueda de encuentro, ¿no?, con lo trascendente a través del yoga, del mindfulness, de estas prácticas que buscan el contacto del hombre consigo y con otros? Y quizá también, pues, ¿qué tiene que decir el cristianismo frente a esto? ¿No? ¿Cuáles son las prácticas que el cristianismo propiamente desde sus inicios ha ido desarrollando? Y cómo nosotros podemos fomentar en nuestra vida diaria, en nuestro caminar cotidiano, un encuentro con Dios. Bueno, para hablarnos de este tema nos acompaña hoy el Padre Miguel Ángel Rivas López. Bienvenido, Padre Miguel. Muchísimas gracias, Julio. Un gusto estar aquí con ustedes. Él es estudiante de la licencia en Teología Espiritual aquí en nuestra universidad y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe, pues justo para que aclare todas estas lagunas que podamos tener en torno a la vida espiritual. ¿Qué es esto de la vida espiritual? ¿Con qué se come, no? Todas las personas pueden ser espirituales, algunas más que otras, ¿no? De repente, pues podemos ver los ejemplos, seguro que ustedes y yo, de grandes santos como Teresa, como, no sé, como Juan Pablo, y podemos decir, ¿y esto qué, no? Parecería que no nos tiene que decir nada la vida, o parecen modelos pues inclusive que no podemos alcanzar, ¿no? Hoy usted va a despejar estas dudas, así es que, pues, ¿cómo anda, Padre Miguel? Muy bien, gracias a Dios, llevando toda una experiencia de vida en la universidad. Esta etapa de estudio, ciertamente que va marcando de manera muy significativa la vida y el mismo ministerio, el mismo servicio que se va a ir dando en la iglesia, ¿no? Ha sido una experiencia muy rica, porque se ha profundizado y se ha ido viendo algunos aspectos que antes se tenían como cierta duda, cierta curiosidad, hoy se ven con un poquito más de claridad. Claro está, ¿verdad? Todo este tipo de estudios no podemos decir, ya estuvo, ya terminamos, lo que teníamos que aprender ya lo aprendimos. No, pues ciertamente que es una etapa donde podemos ver con más claridad y también una etapa donde se abren otras puertas que dices, ay, todo eso me falta aprender, ¿no? Sí, sí. Pero ha sido una experiencia muy, muy rica y de verdad estoy agradecido por estar aquí en este espacio, porque también es una experiencia nueva donde vamos aprendiendo, ¿verdad? Pues bienvenido, también gracias a usted por acompañarnos y pues vamos a entrar en materia. Arre. A ver, ¿qué es esto de la vida espiritual, ¿no? ¿Cómo surge? O sea, no solo desde el cristianismo, partamos desde un eje antropológico. Ok. ¿Va? ¿Cómo surge? ¿Qué es? ¿Cómo se come? Uh-huh. Bueno, yo creo que si partimos desde el hecho antropológico del ser humano, podemos darnos cuenta de que hay tres ejes fundamentales, ¿no?, dentro del ser humano. El primero, pues lo que podemos ver, nuestra corporeidad, y un segundo, la interioridad, que podemos hablarlo desde el aspecto psicológico, pero también hay un aspecto trascendental. Y en esto estamos de acuerdo todos los credos, ¿no? Hablando hindúes, budistas, musulmanes, judíos, nosotros como cristianos decimos el ser humano se maneja en base a tres dinámicas constitutivas, ¿verdad? Física, psicológica y espiritual. Y esto a propósito de lo que decías al inicio, ¿no? Cómo hoy en día se están buscando formas de ir respondiendo a ciertas dudas y curiosidades más profundas que no se quedan solamente en el hecho de la razón, sino que incluso va a la experiencia fundante del ser humano, ¿no? Donde integra toda su dinámica integradora. O sea, todas las dinámicas están inmiscuidas dentro de esta sed de trascendencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que si lo vemos desde ahí, estos tres puntos son fundamentales. Y a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar este aspecto de la espiritualidad desde lo más básico del ser humano. ¿Cómo aprende el ser humano, Julio? ¿Cómo aprende? ¿Cómo va abstrayendo? Lo que le va saliendo al encuentro, ¿cómo lo va abstrayendo? ¿Cómo lo va conociendo?
Sí, pienso desde la experiencia inmediata, ¿no? O sea, pienso en un niño que aprende que un cuchillo le puede hacer daño, tristemente a veces cortándose, ¿no? O que algo está picoso, pues hasta que tiene la percepción de eso, ¿no? Es la experiencia. Ajá. Y fíjate, ahí en este punto tan sencillo, por eso digo, el ser humano desde su corporeidad va poco a poco captando, como tú dices, a través de los mismos sentidos, los sentidos más básicos, ¿no? ¿Cómo? Veo, saboreo, escucho, toco, huelo. Entonces, estos 5 sentidos podríamos decir que son la puerta del conocimiento, ¿no? Desde el aspecto netamente físico. Es la entrada de esa experiencia, o bueno, de ese fenómeno que se nos da al encuentro y que nosotros vamos poco a poco asimilándolo. Y como tú decías, un niño va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo ciertos elementos básicos, pero también como va avanzando la propia existencia del pequeño, la edad, va haciendo cada vez conjeturas más complejas, ¿no? Ya después no es, ese es un cuchillo, es de metal. No, ya lo vamos metiendo a otras tareas más complejas de cómo usarlo, para qué nos va a servir. Hay otros elementos más interesantes, pero muy bien, como tú lo acabas de decir, el ser humano entra en contacto con un fenómeno, con una realidad, la va poco a poco internalizando a través de sus 5 sentidos. Y ahora, psicológicamente, ¿cómo vamos captando? Pienso en estos procesos de conocimiento que vamos teniendo, ¿no? O sea, si estas experiencias no se quedan solo en el ámbito físico, no siento dolor. Exacto. Ya mi mente va asociando cuchillo a dolor, ¿no? En este mismo ejemplo. O limón amargo, pero no se queda solo en el plano sensorial, sino que sube acá, ¿no? Y hay un proceso lo acabas de decir, padre, de interiorización, de asimilación, de abstracción. Exacto. ¿No? Y fíjate, por ejemplo, esto que dices, no cabe duda que ya cuando uno ve un limón, ¿qué es lo primero que pasa? Pues empieza a salivar uno, ¿no? Y dice, el limoncito, si le pones chilito a la jícama, empieza luego a reaccionar el cuerpo, pero ya es todo una implicación también psicológica, ¿no? Claro. Que va poco a poco condicionando la interacción del ser humano con tal objeto. Entonces, creo yo que estos elementos nos dejan muy claro que el ser humano es capaz de abstraer, de comprender y de interactuar con lo que le va saliendo al encuentro, ¿no? Con lo que le va saliendo al encuentro. Claro, van a decir, oyes, pero el asunto trascendental, pues, claro. ¿Cómo lo vas a tocar? ¿Cómo lo vas a saborear? ¿Cómo lo vas a abstraer? Claro. ¿Cómo vas a entrar en el conocimiento con la trascendencia? Si supera muchas de nuestros esquemas, ¿no? Lógicos. Y es cierto, es todo un reto, pero vayamos incluso al asunto de las artes, donde yo creo que se manifiesta de una manera muy clara la sed del ser humano por lo trascendente, ¿no? Por lo sublime, por lo verdadero, por lo bello. Claro. Creo que ahí ese es un elemento muy, muy importante para empezar a darnos cuenta de que el ser humano también es capaz de lo trascendente. Y si te fijas, ni siquiera hemos entrado al asunto de claro. Fe y religión, sino los mismos procesos, claro. ¿No? del ser humano que va viviendo, nos va dejando ver esa capacidad que tiene esa capacidad que tiene para poder relacionarse con lo trascendente. Así como tiene la capacidad para relacionarse con lo físico, material, así como podemos interactuar una y otra persona a través de todas nuestras estructuras psicológicas, también el ser humano es capaz de entrar en esa relación con lo trascendente. Y si te fijas, pues estamos hablando de una experiencia tanto con los objetos, con las personas, y también hay una experiencia que nos va dejando ver esa capacidad del ser humano. Desde la fe podemos decir la capacidad que tiene el ser humano de Dios. La capacidad que tiene el ser humano de Dios. Claro. Pero no nos adelantemos tanto. Decíamos, bueno, las artes. ¿Cómo podemos contemplar en un cuadro
la forma de percibir el mundo del artista. Cómo podemos a través del oído, a través de una pieza musical, Claro. poder abstraer, ¿no?, el gusto de la persona o los acontecimientos que ha hecho, que explaye y aterrice su misma vida integral a través de una pieza de arte. El mismo poeta, ¿no?, cuando empieza a hacer las metáforas y todos los giros lingüísticos, y podría decir uno, este compadre, ¿qué está diciendo? Claro, claro. Y esto ya ciertamente nos implica un esfuerzo más arduo, más fuerte, más profundo, para poder decir, a ver, el poeta, ¿qué está tratando de expresarme a través de este verso? Pues bueno, en la experiencia de lo trascendente, así como nosotros vamos utilizando ciertos elementos físicos y psicológicos para darnos cuenta del proceso que hay dentro del ser humano para abstraer estos fenómenos, también en el aspecto de la espiritualidad es algo muy similar. Y ahí es donde aterriza la teología espiritual, como disciplina de la teología, donde va analizando el comportamiento del ser humano en base a las experiencias por las cuales la persona se va haciendo sensible de esta expresión trascendente, y que lo va poco a poco estudiando a través del progreso y el análisis que va teniendo de la experiencia espiritual del creyente. Fíjate qué interesante, Miguel, porque al final del día partimos de una realidad muy concreta y experiencial. Yo creo que todos la hemos tenido. No somos mera corporeidad. Exacto. ¿No? O sea, los animalitos, las plantas, pues tendrán, ahí Aristóteles dirá algo sobre si son sensitivos y demás, pero nosotros somos los únicos que hacemos consciente lo que sentimos, ¿no? Exacto. O sea, tomamos conciencia, y tan es así que aquí estamos sentados echándonos un cafecito y platicando, ¿no? Esta conciencia de vida espiritual parecería que con la posmodernidad curiosamente ha disminuido, pero no. O sea, hoy es muy fácil ver los domingos en Chapultepec un montón de chavos, de personas que se ponen ahí con su, su tapetito y se ponen a hacer yoga y vaya, está esta necesidad, ¿no? Si postulamos desde una perspectiva antropológica que el hombre es un ser religioso, también nos podemos aventar un segundo postulado, que el hombre es un ser que busca la trascendencia, ¿no? Que busca el contacto. Howard Gardner, ahí un psicólogo del siglo pasado, hablaba de las inteligencias, ¿no? Las inteligencias múltiples. Exacto. Y hablaba de la inteligencia natural. O sea, ni siquiera hablando del ámbito de fe, no la metía, no decía, se tiene que ser cristiano o religioso para hablar de una inteligencia espiritual, de una necesidad de contacto con la naturaleza, con tu entorno. Nosotros asumimos que hay un camino de trascendencia. Esta necesidad del hombre de encontrarse, Miguel, has mencionado hace un ratito, bueno, pues para nosotros los cristianos, dado que no se asume solamente nuestra corporeidad, sino todo nuestro ser, toda nuestra humanidad, todo lo que eso implica, ¿cuál es entonces, Miguel, la especificidad de la espiritualidad, ahora sí cristiana católica, ¿no? Demos el saltito, bueno, está esto en el plano meramente humano, epistemológico, antropológico. El cristianismo lo mira de esta manera. Como tú dices, ¿cuál será nuestra especificidad? ¿Cuál será nuestra médula desde la percepción de lo trascendental en nuestra fe? Quisiera comenzar, antes de responder a la pregunta, cómo muchas veces nosotros, al ver todo este tipo de movimientos espirituales, se nos antoja, dices, bueno, ¿y claro, por qué no meterle de esto, no? Claro. Hago yo también mi licuadito donde meto un poquito de estas experiencias, meto otro tipo de experiencias, veo que aquello funciona, veo que esto le funciona a otros, ¿y por qué no hacer un licuadito? Claro, un licuadito donde ya desde lo que yo percibo y desde mi fe lo aplico todo. Pero fíjate que aquí es un elemento bien, bien interesante, porque creo yo que nos ha estado faltando a nosotros como cristianos de veras entrar a aspectos más profundos de nuestra fe. Porque también lo vamos a ver un poco más adelante desde algunas de las escuelas de espiritualidad netamente cristianas, como dices, caray, o sea,
tenemos una identidad, una forma de vivir la espiritualidad, ¿no? Y bueno, ahora sí voy a tratar de responder esta pregunta en la que decías, ¿cuál es nuestra especificidad? Yo creo que es uno de los temas más hermosos que tenemos dentro de la fe. Ajá. Porque la pregunta no es un qué, sino quién. Okay. Se centra ya en la persona de Cristo. Y aquí este elemento, como bien nos lo han ayudado a profundizar muchos de los teólogos, pues bueno, para ti, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo, Julio? Me surgen varias ideas, pero creo que la que más Cristo es encuentro, ¿no? Encuentro de amor. Así lo definiría. Uh-huh. Y fíjate que este punto ya nos está hablando de la capacidad de alteridad que tiene el ser humano, yéndonos desde el aspecto antropológico, teológico, y este mismo hecho en el cual desde nuestra fe, por eso decía, es uno de los aspectos más hermosos, porque, como decíamos, nos sale al encuentro el fenómeno, el ser humano lo ve, lo percibe y lo hace suyo. En nuestra fe es un encuentro. Es una experiencia, tal cual, de encuentro, donde nuestra alteridad se encuentra con el otro en mayúscula. Y por eso sigo insistiendo, es lo hermoso de nuestra fe. Dios nos ha salido al encuentro, ¿verdad? Y desde la encarnación del Hijo de Dios, Él se nos ha dado a conocer desde nuestra propia naturaleza. Y desde la forma en la que Él mismo se ha desarrollado en nuestra realidad, nos deja ver esa capacidad de Dios, pero una capacidad donde no es ver a Dios como el otro, sino ya le podemos poner Padre. Ver a este Dios trascendente, a este ser trascendente como Padre, como hermano, porque Él se nos presenta como hermano, y como amigo. Si te fijas, estamos abordando Padre, hermano, amigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 movimientos muy interesantes, que ciertamente el misterio de la Trinidad, claro, ¿quién lo podría agotarlo? Sí, pero hablemoslo desde la parte así más práctica, por así decirlo, porque al final de cuentas, Él nos ha mostrado el rostro del Padre. ¿Quién es el Padre para Jesús? Un Padre amoroso, que está atento, un Padre bondadoso, que busca lo mejor para sus hijos. Y de ahí que los momentos de oración y contemplación que Jesús vivía en el monte, siempre era esa relación tan cercana, padre e hijo, pero no solamente como cualquier padre, como cualquier hijo, sino esta palabrita que él le da, Abba. Abba, ¿verdad? Un acercamiento cariñoso, profundo, confianza total. Entonces, esta es la imagen que Jesús nos da del Padre. ¿Cuál es la imagen que nos da de hermano? Pues tan solo aterrizarlo en la misma historia del Jesús histórico y aterrizarlo en los mismos evangelios, cómo Jesús va moviéndose con los que le rodean, ¿no? Cómo Él va siendo cercano, va siendo fraterno, va estando en las buenas y en las malas, va estando con aquel que en algún momento se considera bueno y con aquellos que se consideran no tan buenos. Digo, de aquel que decía, pues bueno, todo eso lo he cumplido, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de Dios? Bueno, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Claro. Újule, pues todo lo demás lo había cumplido, él mismo lo había dicho, ¿no? Pues ve y cumple. Eso ya lo viví. Pero, ¿ahora qué tengo que hacer? Le da este siguiente paso donde, desgraciadamente, pues se va triste el compadre, ¿no? Se va triste el compadre.
la otra, en la que podemos ver con mucha claridad, cuando Jesús llama a Leví, pues está con ellos a la mesa, ¿no? ¿Y quién era Leví? Pues bueno, un cobrador de impuestos. Uh-huh. ¿Y quién se juntaba con Leví? Pues bueno, raza que estaba en el mismo círculo. Cuando los ven comiendo a Jesús con Leví y compañía, claro, que es lo que dicen los fariseos, los que se sentían buenos en ese momento, ¿a poco no sabe con quién está comiendo, no? ¿Y cuál es la expresión de Jesús? Bueno, los que necesitan médico son los enfermos, ¿no? Entonces, viene por nosotros, por aquellos que estamos en esa búsqueda de lo trascendente, ¿verdad? Del sentido, incluso. La búsqueda de sentido de la propia existencia. Y es Jesús a quien viene y aterriza. Luego, amigo, porque a pesar de que lo pusimos en la cruz, resucita y vuelve cercano. Asciende y nos deja el mejor de los regalos, ¿no? ¿Cuál fue el mejor de los regalos? Su espíritu. Ah, sí. Exactamente. Tú dices, después mira de que hicimos todo esto, órale. Entonces nos deja ver de nuevo su fraternidad, pero también esa cercanía amistosa donde va poco a poco el espíritu acompañando a la iglesia en todos sus procesos de discernimiento, ¿verdad? En todos sus procesos de discernimiento. Entonces, ¿cuál es el punto álgido de todo esto para aterrizarlo en algo más concreto? La experiencia fundante en Cristo. Porque Cristo va a ser la raíz para ver al otro con el rostro de padre, hermano y amigo. Claro. Fíjate, Miguel, quiero ir sacando consecuencias prácticas a partir de esto que me vas diciendo y veo como esta vida espiritual propiamente cristiana que brota de un encuentro, ¿no?, con el que es el amor en mayúsculas. Ayer leía la carta de San Juan, me gustaba mucho porque decía, en el amor no hay temor, pero en otro de sus pasajes decía que no amamos a Dios por iniciativa, sino que Él nos ha amado primero. Él nos ha salido, parafraseando al Papa Francisco, a Él le gusta encontrarse, ¿no? A Él le gusta primerearnos. La vida espiritual brota de este primerearse de Dios, ¿no? Que quiere salir al encuentro, pero que implica toda nuestra vida. Y esto es bien interesante, ahorita que ponías el ejemplo de Leví, muy concretamente, ¿no? De repente nuestra vida espiritual ya en la praxis puede confundirse como un fugamundi, ándale, ¿no? O sea, como que estoy mucho en la capilla, soy muy místico y no me junto con los que tienen mala reputación, mala fama, porque no vaya a ser que me vaya a contaminar, ¿no? Justo lo que has dicho me parece que es una conclusión que ya desde ahora podemos decir, ¿no? La vida espiritual no nos aleja del mundo, al contrario, nos mete muchísimo más, ¿no? Y hablamos de esta mundanidad, ¿no? Decimos, es que eres del mundo. No, hombre, pues también el mundo es querido por Dios, ¿no? También es obra suya. Y entonces, ¿qué hay de esta necesidad espiritual hoy, ¿no? ¿Cómo entender estos dualismos, ¿no?, a los que queremos someter a veces la vida espiritual como si fuera solo una parte, ¿no? Como si a Dios solo le pudiera entregar lo bonito que hay en mí. Inclusive como una especie de tengo que hacer méritos para ganarme, ¿no? Y creo que la respuesta ya la has dado un poco. El tema de, pues es que es su gracia, ¿no? Es Él el que nos llama, es Él el que nos primerea, es Él el que nos sale al encuentro. Entonces, esto es bien interesante porque no depende de nuestras fuerzas únicamente, ¿no? Pero tampoco desdice nuestra humanidad. Y creo que la clave está en la encarnación, ¿no? Exacto. Asumió lo que no era. Lo que no se asume no se redime. Eso. Y fíjate que en este punto despierta en mí un elemento que es bien simpático, bien simpático. Si estamos hablando que cuando entramos en la experiencia de fe, estamos entrando de manera íntegra, o sea, cuerpo, psique, emociones, afectividad y trascendencia, pues no podemos hacer una dicotomía, ¿no? Claro. Entonces, la gracia no anula la naturaleza, claro, sino que la eleva. De veras que cada vez que nosotros, incluso cuando estábamos para comenzar este momento, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, vamos poniéndonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate, este mismo signo, ¿qué significa? La relación, ya lo hablabas, ¿verdad? Alteridad, Dios nos sale al encuentro, la relación de el yo
con el tú. La relación que tiene el ser humano para con Dios. La relación que está teniendo Dios, porque como lo decías, Él nos amó primero, entonces de Dios hacia el ser humano. Entonces ahí está esta primera relación. Y la segunda, para hacer la cruz, la relación con el otro, ¿no? Claro. Exacto, la relación con el otro. Y aquí podríamos decir, hablando de que la experiencia de Dios nos lleva a una vida espiritual, podríamos decir que la vida espiritual es un estilo de vida donde no puedo decir, pues es que yo creo en esto, pero mi vida corre por otro arroyito, ¿no? O yo tengo esta espiritualidad, pero es tan mía y yo la vivo, y aunque afuera viva de manera distinta, pues no, ya estamos ahí en un lío donde tú lo decías, ¿no? Cierta dualidad, cierta dicotomía entre una y otra cosa. No, se vive de manera concreta y de manera integral. Y aquí es donde podemos nosotros irnos dando cuenta de que así como Cristo asume nuestra naturaleza, así como Cristo está relacionándose con el Padre, así como Cristo está relacionándose con el hermano, el compatriota, el que tiene al lado, igualmente nosotros tendría que ser. De hecho, hablando de espiritualidad como un estilo de vida, tiene que ir integrando todas las dinámicas humanas, ¿no? Y de hecho, si nosotros ponemos a Cristo en el centro, rápidamente viene una lógica totalmente en la cual nos hemos ido desarrollando, ¿no? Por ejemplo, uno de los dichos en mi tierra: el que no tranza no avanza. El que tiene más saliva traiga más pinole. Es una lógica con la cual crecimos, ¿no? Claro, sí, sí. Y cuando ponemos a Cristo en el centro, ¿cuál es la lógica? La lógica de las bienaventuranzas, ¿no? Incluso en Mateo, el juicio final, ¿cómo viene? En el trato con nosotros, ¿no? Sí. Vivir la fraternidad. Incluso podríamos decir la dinámica del amor. Y cuando entramos a ese tipo de lógica, ¿qué es lo primero que nos viene? Es que la verdad, conociéndolo a Él, la verdad es que no sé amar, ¿verdad? Y de ahí se desata todo un proceso. Porque el mismo hecho de reconocer que no sé amar, que la lógica con la cual estoy viviendo es una lógica que está totalmente tergiversada, y en vez de irme llevando a una plenitud, cada vez me lleva a una depresión más profunda. Te lo está diciendo, ¿no? Claro. Eso te lo está diciendo, donde si nosotros vamos viviendo una espiritualidad sana, están 4 elementos en los cuales podemos evaluarnos. La relación con nosotros mismos, porque cada vez que entramos en relación dentro de la oración o en la experiencia con Dios, un yo no puede conocerse sin un tú. Claro. Sí, entonces, esa relación con Dios y con nosotros nos deja ver con mayor claridad cuál es nuestra esencia, cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia, la relación con el otro, la relación con la creación, y en estos 3 se ve con mucha claridad cuál es la relación con Dios, porque si lo ponemos en el centro, ¿cuál va a ser nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con el otro y con la creación? Cambia, es una lógica totalmente distinta, en la cual va llevando un proceso donde poco a poco nos vamos empapando, vamos avanzando. Y por eso decía, estos 4 elementos: el preguntarme cómo me relaciono conmigo mismo, el preguntarme cómo me relaciono con el otro, el preguntarme cómo me relaciono con la misma creación, también casi por resultado también me va a decir cuál es la imagen de Dios que tengo, cuál es el Dios con el cual yo me estoy relacionando, ¿no? Entonces, estos elementos nos dejan ver un buen examen de conciencia para decir qué tipo de espiritualidad estoy viviendo. ¿Realmente
he puesto a Cristo en el centro, que es la médula de nuestra experiencia de fe, realmente estoy poco a poco moldeando mi lógica a través de la lógica que Él me ha presentado, porque ahí es donde voy a ir dándome cuenta si mi espiritualidad está siendo sana y profunda. ¿Verdad? Sí, claro. Sí, porque si no podemos caer en estas patologías, ¿no? En estos nuevos psicologismos, por llamarlos de alguna manera, donde parecería que se queda en un plano muy solipsista. Yo y yo y yo y yo. Entonces podemos hacer muchas prácticas, pero vivimos con esta fragmentación, con esta dicotomía, que al final del día nos puede llevar a muchas patologías, a muchas frustraciones. Acá no, acá creo que esta dimensión cuádruple de relaciones nos hacen muy bien ver que si no hay como una mesa, ¿no? Hablando de experiencias, si a una mesa le falta una pata, pues se va a caer, ¿no? O sea, son las 4 o no se puede una más que otra. Y en este mismo sentido, decías tú hace rato, Miguel, el tema de, pues la naturaleza humana es tan distinta, ¿no? Es una sola naturaleza, pero tantas maneras de apropiarse, de hacerse nosotros. Y entonces la espiritualidad, pues no todos del mismo modo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de esta vivencia de la vida espiritual, ¿no? Tú has dicho algo bien interesante. Podría parecer que por ser algo subjetivo no es cuantificable, ¿no? Que no se puede rastrear, que no podemos hacer estudio de la vida espiritual. Sin embargo, también nos has dicho que no es así. O sea, tiene que haber parámetros, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son estos parámetros de la vida espiritual? Los parámetros. Para nosotros como cristianos, al igual que en otros credos, utilizamos signos, símbolos, ¿no? Y uno de los signos más interesantes y creo yo poco comprendido a veces por algunas de las prácticas que se denota en el quehacer cotidiano es el bautismo. La puerta a todos los sacramentos, ¿no? Es donde decimos nosotros desde nuestra fe, Dios nos abraza como sus hijos, nos hace parte de una comunidad, nos concede la gracia santificante, gracia por la cual nosotros podemos alcanzar la santidad, que podemos también tomarlo como plenitud, ¿no? Entonces, si decimos que cada uno de nosotros conformamos la iglesia, la familia, el cuerpo de Cristo, cada persona es una forma muy peculiar de relacionarse con Dios. Cada persona, Claro. ¿verdad? Aquí el aspecto que sí tenemos que cuidar es de que realmente discernamos y que después lo vamos a ver en un momento más adelante, porque esto es parte de nuestra fe. Ir poco a poco dándonos cuenta cómo ir viviendo como verdaderos hijos, como verdaderos hermanos, como verdaderos amigos. Cómo irlo viviendo, porque no se trata solamente de tener nuestro tótem, ¿verdad? Sino incluso, dicen muchos de los autores, es ir quebrando nuestro ídolo cotidianamente para irle dando el espacio a quien es el verdadero Dios, ¿verdad? Pero en este tipo de trabajo nos va dejando ver que cada uno de nosotros como cristianos es un don para la iglesia. Y de hecho, en la diversidad encontramos la riqueza de nuestra iglesia. El trabajo sinodal y todo lo que vamos viviendo hoy en día, pues ¿qué es lo que nos está diciendo? Todos estamos siguiendo un mismo maestro, un mismo modelo, todos estamos detrás de las huellas del maestro que es Cristo, y así como Él nos enseñó a vivir como verdaderos seres humanos, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos miembros de una comunidad, hoy para nosotros es algo importantísimo. No perder de vista este hecho fundamental. Cada uno de nosotros vamos viviendo de una manera muy particular nuestra fe y nuestra relación con Dios, pero todos van hacia este mismo punto, ¿no? Vivir como hombres plenos, hombres y mujeres plenos, vivir como verdaderos miembros de la iglesia, como verdaderos hijos de Dios, donde el parámetro, ¿cuál es?
El buen Cristo. Exactamente, Cristo. pues Él es el modelo, claro. Él es el maestro, entonces vamos por detrás de Él y ahora sí que no podemos quitar nuestra vida comunitaria, ¿no? O sea, todo esto pues, lo vamos expresando en el encuentro con el otro. Y así como nos vamos encontrando con el otro desde ese carisma y ese don, ese ministerio que Dios ha puesto en el otro, pues vamos también en nosotros mismos surgiendo una nueva versión, claro. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas que se encontraron con Cristo? La misma forma como llegaron, estuvieron con Él, ¿fue la misma forma como salieron? No, salen transformados, ¿no? Lo que nos marca el Evangelio es eso. Hay una forma distinta de percibirse a sí mismo. Y de hecho, ahí es uno de los elementos con los cuales Jesús enamora, atrapa al que lo escucha. Su autoridad no viene solamente de su palabra, sino de su forma de vida. Ahí es donde está, que lo atrapa y lo hace renacer de una forma distinta, ¿no? Sí, sí. Fíjate que me has dado pauta para recordar algo. Apenas pensaba yo en el tema de los apóstoles, de Mateo, de Pedro. Decía yo, bueno, claro, podemos hacer esta analogía de decir, bueno, estuvieron con Jesús, tuvieron el dulcecito, les hablaba, pero después ya no. Resucitado, los deja a cargo de la iglesia, ¿no? Y aquí es donde yo digo, claro, este encuentro con Cristo tiene que darse y darse a los demás, ¿no? Dice el documento de Aparecida, darlo a conocer es nuestro gozo. Pero regresando yo te digo, ¿cómo tuvieron la valentía para entregar su vida, para ser martirizados, ¿no? Es que eso no se entiende desde un plano meramente fenomenológico, pero también lo implica. O sea, yo pienso en este Pedro decir, claro, o sea, tan fuerte fue el encuentro con Jesús que ahora esto que me toca vivir a causa de la predicación, ¿no? Lo considero poco, no me quita la paz, ¿no? Y entonces esto evita muchas frustraciones en la vida espiritual, ¿no? Como esta parte de decir, es que tengo que parecerme a tal o cual, ¿no? No, en la libertad siempre desde la reciprocidad al amor, ¿no? Que es lo que nos decías hace un ratito. Ahora, el tema acá está, Mike, si es cierto que existe diversidad, pero al final hay un parámetro que es la vivencia del bautismo, la santidad, que es la meta de todos, que es hacernos uno con el Cristo total, como dirá San Agustín, ¿no? Lo cierto también es que tenemos grandes gigantes de la vida espiritual cristiana. Claro. Escuelas de la vida espiritual que seguramente ustedes y yo pues decimos, ¿y cómo le empezamos? Porque es un proceso, ¿no? Entonces desde acá, Mike, ¿no? Un punto realmente álgido es ver nuestra fe como un proceso. Y así como vamos creciendo, ¿no? De nuestras etapas humanas, netamente fisiológicas y psicológicas, pasar de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez, de la madurez a la madurez con mayúscula. En esto yo creo que es algo muy similar dentro de la fe. Vamos asimilando y comprendiendo. En la medida que vamos detrás de las huellas del Maestro, lo que Él nos mostró, en la medida que nosotros vamos poco a poco interiorizándolo y haciéndolo nuestro, también se van a ir abriendo nuevos parámetros. Incluso recuerdo que hace poco, bueno, no hace poco, ya tiene unos años, que leía sobre los procesos de reconciliación. Y decía este autor que para poder hablar de reconciliación de las fuertes heridas, tienes que iniciar con las heridas más pequeñas. Ir aprendiendo la disciplina y la actitud para decir, ok, pasó este error de fulano de tal, no es para tanto, pero me voy poco a poco ejercitando en el trabajo de la reconciliación. Y de manera que voy poco a poco practicándolo, que después tendré la capacidad y la fortaleza para entrar a las grandes heridas de nuestra existencia y también poder llegar a la reconciliación. Decía este autor en base a esto de reconciliarnos. Y en la fe creo yo que es algo muy, muy similar. Vamos dando pasitos, donde de hecho, si mal no recuerdo, es San Irineo de León el que dice que la iglesia también va en ese proceso de maduración.
y en su tiempo decía, pues vamos en la infancia, estamos en pañales. Yo diría, pues bueno, ya estamos en la adolescencia o la juventud porque andamos medio rebeldones, pero es parte de esta etapa donde vamos comprendiendo con mayor claridad el impacto que puede tener la persona de Jesús, el Evangelio y la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra propia vida. En la medida que nosotros nos vamos metiendo, es en la medida que vamos viendo este tipo de dinámicas de la fe en el impacto de la vida cotidiana. Y fíjate, decías muy bien, dentro de este proceso, pues bueno, también tiene que haber, algunas personas que ya lo han logrado y sí, lo decimos en la misma fe, la iglesia peregrina observa a la iglesia triunfante, ¿no? Aquellos que han vivido de manera heroica la fe y aquellos que nos pueden dar testimonio de que el evangelio sí se puede vivir y de que Cristo es significativo en la vida de cada uno de los cristianos. Pero aquí viene un elemento bien, bien interesante que es disponer. Okay. Disponernos, ¿no? Porque en la vida de todos los santos vamos también viendo ese proceso. Yo, una de las doctoras de espiritualidad con las que me he encontrado y que yo decía a uno de mis profesores, esa chica sí enamora, ¿no? Santa Teresa de Ávila. A través de la historia de Santa Teresa de Ávila te vas dando cuenta cómo va avanzando Teresa para ir abrazando la voluntad de Dios, cómo se va haciendo ese vínculo de amistad con Dios, donde va en base a un trabajo tan serio, sincero, profundo, constante, que ya después podemos ver a Teresa de veras consagrada totalmente a esa relación con el buen amigo que es Cristo, ¿no? Podemos ver en San Francisco de Asís cómo también va su proceso. San Ignacio de Loyola, claro. ¿No? Que todavía es como... desde mi punto de vista lo he explotado más porque dices, bueno, San Ignacio de Loyola, ¿qué buscaba en aquel tiempo? Pues bueno, las glorias de la lógica del mundo, tener una batalla donde puedas defender a la damisela y el reino y que nadie pase por sobre ti, pero toda esta lógica se destruye con la bala. Claro, sí. Que al inicio lo ve como una maldición, ¿no? Sí, claro. Le derrumba todo el proyecto de vida que tenía y después, más adelante, en su trabajo de conversión, dice, bendita bala. Bendita bala, porque me abrió a un aspecto de vida totalmente diferente. San Juan de la Cruz. Otro grande, ¿no? Que... Bueno, quiero retomarlo un poquito de manera más completa en estos 4 autores, porque de veras son escuelas tal cual, escuelas de espiritualidad, donde poco a poco se va alimentando la iglesia. Son escuelas de espiritualidad. Por ejemplo, San Francisco. ¿Qué es lo que demarca la experiencia de Francisco en su espiritualidad? ¿Cuál será? Para ti, ¿qué es lo más importante de la experiencia de Francisco? Híjole, pienso, me agarras de baja, pero pienso concretamente en este encuentro fundante, ¿no? Ajá. Pero sobre todo en esta insatisfacción, ¿no? O sea, ya disfrutó, ya vivió, pero hay algo que no repara mi iglesia, que pues al principio no dice nada, ¿no? Como de, bueno, ¿qué hacemos, no? Y luego viene esta parte de, bueno, pues vamos a repartir los bienes, pero eso todavía pienso como un niño, metiendo los pies en la arena, todavía no en el mar, ¿no? Ajá. Me quedaré con eso. Ok, mira, por ejemplo, dentro del diálogo interreligioso se habla de que hay 3 etapas, ¿verdad? La de la necesidad, que es cuando estamos en las necesidades más básicas del ser humano y nos movemos desde ahí. Después viene desde el deseo. Y el deseo ya implica no solamente todos los movimientos físicos, necesidades fisiológicas, sino ya va a un asunto un poquito más desde la psique y la afectividad. Como a veces
este ejercicio que hacemos de ayuno, de ascesis, pues bueno, es que están implicadas mis necesidades fisiológicas, pero cuando me meto en un trabajo constante de dominio personal, ok, tengo hambre, pero voy a aguantarme un poquillo. Estoy haciendo una ascesis y estoy trabajando una necesidad fisiológica donde ya está entrando un asunto más psicológico y afectivo, ¿no? Y la última le llaman la etapa unitiva, donde en base a la experiencia fundante con Dios, con el trascendente, empieza a haber conjunción. O sea, todos estamos en un mismo plano, todos compartimos la misma creación, todos estamos en un camino, y esto lo podemos ver muy bien en Francisco, que incluso hermano Sol, hermana Luna, hermana Muerte, ¿no? Oye, es quien lo escucharía así de fuera de contexto diría, ¿qué se fumó este compadre, no? Pero está en otra etapa de madurez donde ve con más claridad su persona, el otro, la misma creación, y cómo todo esto encuentra una lógica totalmente distinta. Podríamos decir que en Francisco está desde la gratitud. Todo lo que le va apareciendo es un don del amor de Dios. Y de ahí decir hermano Sol y hermana Luna es recibirlo como un don y agradecerlo desde lo que va con él. De hecho, algunos dicen es la síntesis más hermosa de los valores del Evangelio insertados en Francisco. Pero claro, esto es así de pasadita, porque ¿quién mejor que un franciscano, no? Para hablar de la espiritualidad de Francisco, ¿verdad? De la espiritualidad de Francisco. Pero sí, esto genera totalmente una escuela de espiritualidad, ¿verdad? Hoy que estamos en el asunto de los diálogos para el cuidado de la naturaleza, pues Francisco ya desde aquel tiempo y lo veía de una manera sorprendente, ¿verdad? Ahora, si vamos a Santa Teresa de Ávila, esa chica que enamora, ¿verdad? De veras que nos deja ver una escuela donde busca a Dios en la misma humanidad. Dios se ha expresado a través de la misma humanidad. De hecho, hay una frase que es muy interesante. Búscame en ti, búscate en mí. ¿No? O sea, no lo busques fuera, aquí. Sí, claro. En corto, ¿verdad? Y este proceso que ella va viviendo le va dejando ver que lo que va viviendo va hablando de la trascendencia de Dios. Otra vez, el punto central va poco a poco convirtiéndose en Cristo y le va dando una lógica totalmente distinta donde ella no se asusta de lo netamente humano de nuestras flaquezas, sino al contrario, lo ve como una posibilidad de. Y ahora sí que la experiencia de Dios descubre al hombre en su propia identidad. El adentramiento en el misterio de Dios introduce al hombre en zonas de su intimidad que el hombre, reducido a la experiencia mundana, se ve condenado a ignorar. Es bien interesante porque estos caminos, estos itinerarios de la vida espiritual pueden servir como eje, pero no son necesariamente los que tenemos que seguir, ¿no? Esto podría ser, no, es que Teresa levitaba, no, es que Teresita del Niño Jesús hacía muchas mortificaciones, es que Ignacio, sí, claro. Pero esta vida espiritual no desdice su carácter. Exacto. Ignacio que era, una Teresa que era, ¿no? O sea, fuerte, de un temperamento. La señora. Claro, o sea, tú ves a San Juan de la Cruz y ves a San Juan todo endeble, todo aparentemente, ¿no? Y nos regala obras, ¿no? Ajá. La noche oscura y Teresa, el castillo interior y Teresita, la infancia espiritual. Pero son propuestas para un único fin, ¿no? Exacto. El encuentro que nosotros, dice San Pablo, que nosotros se forme la imagen de Cristo. Y fíjate, por ejemplo, ahorita lo acabas de decir, ¿no? Lo acabas de decir. Carácter, temperamento, claro. Sí, personalidad. Sí. Pero con un punto
de fuga hacia un fin muy claro. Claro. ¿Verdad? Cristo y a su plenitud. ¿Verdad? Y cómo ellos nos van dejando en base a su vida esa herencia espiritual, ¿verdad? Esa escuela que te digo, poco a poco se va dejando ver en estas personalidades. Aquí también, al igual que en Francisco, pues qué mejor que nos hablara alguien que vive de la espiritualidad, ¿no?, teresiana, como un carmelita, ¿no? Pero otra vez, siguen siendo propuestas cristianas a vivir la fe de una manera más implicada en la vida cotidiana. Porque ellos no eran personas, como tú le decías, sí, allá estaba en la liberación. No, eran personas de acción que tenían un impacto en donde vivían y con quien vivían. Un impacto fuertísimo. ¿No? Un impacto fuertísimo. San Juan de la Cruz es uno de los elementos que yo creo que nos cuesta más trabajo. San Juan de la Cruz, encontrar a Dios en el vacío. Ay, hijo. Encontrar a Dios en el dolor, en el sufrimiento. Sí, claro. Yo creo que esos momentos existenciales son los momentos en los que todos los que somos de a pie más trastabillamos. ¿Sí estará Dios? ¿Sí me estará escuchando? Claro. ¿Sí me estará escuchando el Señor? Pues acá con San Juan de la Cruz estás presente. Confío en que estás presente. Incluso en tu misma ausencia, sé que estás. Claro. Pareciera contradictorio, ¿no? A ver, pues, ¿ausente o está? Sí, claro. No, pero, o sea, la forma como él va experimentando la gracia de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Diría una escritora, en nuestros misterios dolorosos. Sí. Encontrar a Dios en nuestros misterios dolorosos, en esa noche oscura del espíritu, ¿no? Donde pareciera que no hay nada, pero en Él está todo iluminado, ¿verdad? Todo iluminado. Y el último de las escuelas de espiritualidad que creo son muy, muy importantes dentro de nuestro caminar como iglesia, la espiritualidad ignaciana, ¿no? Claro. La espiritualidad ignaciana, darle orden a nuestro caos interior. Como los ejercicios ignacianos, a pesar de tener muchísimo tiempo escritos y de haber sido escritos en un contexto totalmente diferente al que vivimos hoy, claro, siguen siendo actuales. Gracias a Dios, pues las personas que han ido explotando esta espiritualidad, como los jesuitas, pues van en ese trabajo, ¿no? De ir inculturando los ejercicios espirituales, claro, a la vivencia cotidiana, pero siguen siendo una herramienta valiosísima para el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento, conocer los movimientos internos, conocer las motivaciones internas entre la desolación y la consolación, entre los movimientos que en cada una de las etapas puede ir viviendo la persona. Sigue siendo una herramienta netamente cristiana, netamente espiritual, que le va dando una guía al que los vive sorprendente. Claro. ¿Verdad? Sí. Fíjate que recordé a Von Balthasar, tiene un libro sobre la contemplación, y apenas en la introducción dice unas cosas que me parecen de verdad arrasadoras, ¿no? Él dice, es que hoy, ¿no? Pues sí queremos saber de espiritualidad, tenemos sed de una vida espiritual, y lo más que nos acercamos es a leer la experiencia de los otros. Pero eso no es vida espiritual, eso es lectura espiritual, no es meditación, ¿no? Le tenemos miedo a la contemplación, a de verdad cultivar, ¿no? Me gusta esta palabra, cultivar la relación, ¿no? Creo que, Miguel, pues nos gustaría ir cerrando ya esta dinámica. ¿Cómo cultivar la vida espiritual? Hemos dicho que es un proceso, ¿no? Que va a haber momentos de oscuridad, que habrá momentos que asumen nuestra naturaleza, ¿no? No la desdicen, no es mágico, pero sí podemos ya iniciar en la vida espiritual, ¿no? Iniciar en esta respuesta concreta, ya sin envidiar la sed del otro, porque es su experiencia, ¿no? Yo diría, pues yo quisiera ser un San Juan de la Cruz, pero pues ni vivo en el mismo contexto, ni en el mismo tiempo, no. Entonces, algunos parámetros, algunas pautas, Miguel, que podemos decir, mira, estos 3 tips pueden ser básicos para todo cristiano, para todo hombre. Fíjate que
Ahorita que decías de Baltasar, también Ranner, ¿qué es lo que decía? El cristiano del siglo XX, ¿será místico o no será nada? No será. Claro. Dice, híjole. Entonces, primer punto. Yo creo que creernos que Dios nos está llamando a una vida mística. Y es cierto, pues, dice uno, ajá, yo quisiera vivir el cristianismo, pero esto es lo que hay. Claro. Esto es lo que hay. Entonces yo creo que vencer esa apatía, creérsela, realmente Él nos está invitando a vivir desde una dimensión mística. Como decíamos hace un momento, ¿no? Con estas escuelas, vivir desde una dimensión unitaria, desde donde el místico se alimenta de la presencia de Dios y desde ahí está alimentando todo lo demás. Es la fuente de agua viva, ¿no? Entonces, creérnosla, que a pesar de tantos descalabros que vamos viviendo personalmente o comunitariamente, no nos gane la apatía. De decir, bueno, es que eso no se puede vivir. Sí, se puede vivir, ¿cómo no? Y de hecho, si hablábamos de estos 4 personajes, 3 de ellos están dentro de la Reforma, ¿no? Claro, sí. De la Reforma de la Iglesia, donde es un despertar, donde aquella crisis que decía, de esta ya no vamos a salir, aparecen estas grandes lumbreras y dicen, no, que es que no salimos, sí salimos. ¿Cómo no? Y ahí va el sí, ejemplo, ¿no? El testimonio de que sí se puede salir. Entonces yo creo que el primer punto es ese, creérnosla. Somos capaces de Dios y somos capaces también de poder vivir lo que Dios invita, ¿verdad? De poder vivir lo que Dios poco a poco, a través de esa vida espiritual, vamos contemplando, visualizando, lo podemos aterrizar. Sí lo podemos aterrizar. Entonces yo creo que el primer paso es ese. Tenemos que vencer la apatía. Okay. ¿No? Vencer la apatía de que, pues es que yo ya lo he intentado muchas veces. Pues ahí ves a los que viven ahí en la iglesia, pues ve nomás cómo se la viven. Claro. Entonces, vencer esa apatía, porque al final de cuentas es una invitación personal que Dios nos hace, ¿no? Tú, Julio, puedes llegar a ser pleno, puedes llegar a ser santo. Y véncete la apatía. Pero, Señor, ¿yo cómo pues? Sí, claro. Sí. Para nosotros puede parecer imposible, pero para Dios todo es posible. Sí, claro. Entonces, el primer punto es ese, vencer la apatía. Segundo punto, no menospreciar lo que ya hemos vivido a través de la iglesia, 2000 años reflexionando sobre algunos aspectos. Creo yo que hay una riqueza de veras profundísima dentro de la experiencia de vida de la iglesia. Como te decía, esta experiencia de estudio para mí me ha ayudado a profundizar y también a ir viendo que es más amplio el campo de lo que no conozco que de lo que conozco. Y a final de cuentas, todo lo que va... ahora sí que aterrizando dentro de la teología espiritual es el mismo ser de la iglesia. Entonces, profundizar. Creo yo que es profundizar en la persona de Cristo, en la persona que nos ha dado sentido como fe, pero también cómo nosotros hemos ido avanzando a través del tiempo como iglesia, cómo hemos ido madurando, porque sí hemos ido madurando en muchos aspectos ya no son los mismos puntos como se abordaban en la antigüedad. No quiere decir que menospreciamos lo que pasó en la antigüedad, no, al contrario, eso fueron base para seguir profundizando hasta lo que hoy comprendemos y lo que nos falta por conocer. Claro, sí. Pero entonces, profundizar en esa experiencia con Cristo, profundizar lo que hemos ido aprendiendo como iglesia, creo que es un segundo punto porque sí nos deja ver con mayor claridad el ser del cristiano y de la iglesia en el mundo de hoy. Okay. Sí. Pues gracias, Padre Miguel. De verdad ha sido, yo creo que para todos un manantial y para muchos seguramente, ¿no? Ir descubriendo, ¿no? A veces insisto en el tema de que podemos morir de sed al lado de la fuente de agua, ¿no? Pues hay que entrarle, pues ahí está la fuente, pero hay que entrarle. Entonces, gracias por darnos este contenido tan nutritivo. Me parece que siempre es un paso, tomando la analogía que decías, pues para empezarle a caminar, ¿no? Y seguramente que como lo iniciabas exponiendo, pues aprendemos de la experiencia, pues sí, o sea, ¿cómo se aprende a caminar?
gateando. Y eso implica rasponcitos, ¿no? Pero no podemos agarrarle amor a la piedra porque si no ya no avanzamos, ¿no? Entonces, tenemos una verdad segura. Y es que Él es el que nos llama, ¿no? Me acuerdo mucho, retomando a Teresa, dame lo que me mandas y mándame lo que quieras, ¿no? Esa disposición de que se haga en nosotros el hombre nuevo, ¿no? Sin desdecir lo que somos, no lo anula. Entonces, de verdad, gracias. Creo que quedan muchos ecos para seguir aquí. Esperamos tenerte nuevamente porque seguramente que aquí nos podemos aventar un podcast para cada una de las escuelas y cada uno de los místicos. En fin, gracias, Padre Miguel. Este espacio ya sabes que pues, está siempre abierto para ti. Cuando quieras aquí compartirnos algún contenido más, acá te estaremos esperando. Oye, y ya para terminar, pues algunos tips, ¿verdad? Siempre esta es la sección que a muchos de los que nos escuchan les gusta, que es ya tu experiencia en preguntas breves, ¿no? Sí, si nosotros te preguntamos un personaje bíblico, ¿no? Aparte de Jesús, porque este ya es el que lo implica, personaje que tú digas, me identifico con la historia de este personaje. Un personaje bíblico. Me ha llamado mucho siempre la atención la historia de José el Soñador y la historia de Samuel. Ok. ¿Verdad? José el Soñador que va avanzando en esa experiencia de Dios y va dándole sentido a las mismas etapas que va viviendo desde que lo venden sus hermanos, llega a Egipto, lo hace su trabajo, lo abraza la persona que lo compró como esclavo para hacer los deberes, después entra en broncas con la esposa de esta persona, lo mandan a prisión, vienen los sueños, va ahora con el faraón y interpreta aquello de las vacas gordas, las vacas flacas, la abundancia los y la fardos carencia, de trigo bien apretados y los otros que se los destartalaban y se los comían. Como esta misma historia nos va dejando al final, todo esto sucedió para que pudiera hacer el bien que nadie más haya podido hacer, ¿no? Claro. Entonces, esa es la primera. La segunda, Samuel. Y va con Elí. Sí, dime, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? Sí. No, yo no te mandé llamar. Vete a recostar de nuevo. Otra vez, segunda, Samuel. Elí, ya estamos aquí. ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacerse? No te he llamado. La tercera es donde Elí le cae el 20 y dice... Ay, este compadre le está pasando algo, ¿no? Entonces, mira, la siguiente vez que alguien te llame, dile, habla, Señor, que tu siervo escuche. Entonces, este proceso en el que vamos conociendo nuestra misma esencia a través del ir descubriendo la misma presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Okay. Sí. Bíblicos, esos. Okay. Esos sí me han llamado la atención. Y pues bueno, ya decías, la parte de Jesús. Oye, ¿y de la vida espiritual algún místico que tú haces? Oh, ya lo decía. Como ustedes acaban de escuchar, Santa Teresa, una mujer que enamora, una chica que enamora, de veras que sí ha sido un encuentro muy grato con la espiritualidad teresiana. Quizás también por el que compartió con nosotros esa espiritualidad de Santa Teresa también se contagia, ¿no? Es por contagio. Entonces... De veras que para mí me ha dado un aliciente muy, muy grato el ir conociendo la vida de esta santa, el proceso que ella va viviendo para poder de veras cuajar esa espiritualidad profunda y fraterna y de amor con Dios, ¿no? Después, como tú decías, raza de carácter. Yo soy de un carácter un poquito impulsivo y a veces dices, ay, esto como que no ayuda mucho, pero sí ayuda, lo alcanzas a ver en, claro. Como decíamos, lo alcanzas a ver en Teresa, Ignacio, pues son de un carácter y dices, todavía tengo esperanza. Sí. Tengo esperanza. Entonces, este es uno de los personajes que en esta etapa de la vida, de veras que me ha llamado mucho la atención, Ignacio de Loyola también, los ejercicios espirituales que viví con algunos de los padres jesuitas, de veras que han marcado en cierta forma, de una manera grata, ¿verdad? El ver el caminar de Dios en nuestro día cotidiano. Ok.
Y ya para finalizar, Uh-huh. ¿alguna obra con la que tú recomiendes a nuestros lectores? Digan, este libro los puede cautivar en la vida espiritual. Hay un libro que ya lo he leído 3 veces. La primera, ahora sí como Paquita la del barrio. Ajá. La primera fue por curiosidad, por Ajá. muchas dudas que tenía. Ajá. ¿No? A propósito de lo que decíamos al inicio, ves tantas expresiones espirituales que dices, bueno, ¿y cuál? Uh-huh. ¿Cuál es la que me va a dar respuesta? Claro, ¿no? claro. Entonces, el ir buscando esto me llevó a un libro del padre Javier Meloni, Lo uno en lo múltiple, la aproximación para un diálogo interreligioso, Uh-huh. donde al irlo leyendo te das cuenta de que hay tantos retos que no solamente son cristianos, sino en todos los credos que los vamos viviendo. Uh-huh. En eso estamos de acuerdo, decíamos al inicio, ¿no? La estructura y la dinámica del ser humano, física, psicológica y espiritual, es algo en lo que estamos Claro. unidos, ¿verdad? Todos los credos. E igualmente, vivir los signos, los símbolos, las estructuras que poco a poco vamos creando desde el espíritu de fe. Todo esto está implicado en todos los credos y dices, ok, esto te da unas luces increíbles donde dices, sí, es que tengo que profundizar donde lo que a mí se me dio y lo que he encontrado lo tengo que profundizar, uh-huh. Porque de ahí viene la riqueza que va dejando esta espiritualidad centrada en Cristo. Y es de ahí también de donde vas entrando en el diálogo con el otro. Para Javier Meloni dice que tenemos que ir a lo profundo. Cuando profundizamos, nos encontramos, ¿eh? Confluyen. Confluye, en la profundidad confluyen. Pero si nos quedamos desde lo más superfluo, pues siempre va a haber golpeteos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, donde no nos vamos a poder sentar a dialogar de temas más trascendentales porque estamos en la superficie. Entonces, para este autor, dice, profundicemos, y en la misma profundidad que vamos dando a nuestra experiencia de fe centrada en Cristo, también hay la posibilidad de poder entrar en el diálogo con lo que es común ante los otros credos. Ok. No, hombre, pues otra vez muchas gracias, padre. Uh-huh. Nos has dejado, creo que chamba hay, ¿no? Y al final del día, siempre en este ejercicio, ya saben, pueden escuchar el podcast una u otra vez. Si tienen alguna duda, algún comentario, el padre está acá, ¿verdad? Al menos 5 días de la semana viene aquí a tomar clases, así que si alguna duda, algún comentario, alguna aportación, déjenoslas en los comentarios. Saben que la intención de esto es establecer canales de comunicación, ¿no? Establecer canales. Y al final también que sepan que tenemos aquí una licencia en teología espiritual para que podamos echarle más mano a esto. Al final del día siempre la intención es uh-huh. ser cada vez, como lo dice el Evangelio de Juan, una iglesia que manifiesta la gloria que el Padre le ha dado al Hijo, ¿no? Entonces uh-huh. creo que esto es la cereza del pastel. La gloria que el Hijo quiere manifestarnos, no se encuentra sino yendo al desierto, donde dice el Papa Francisco, el desierto también nos habla de Dios. Así que, padre, pues muchas gracias. No sé si quiere aportar algo más. Si hay algunas observaciones, ojalá que sí las hagan, para que me las hagan llegar, de veras. Es una experiencia nueva para mí y quiero aprender. Como todo en la vida, todo retroalimenta y creo que ha sido también para mí un momento muy, muy importante para seguir compartiendo la fe, lo que somos, lo que aprendemos, lo que vivimos, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, padre. Esperamos nuevamente tenerlo por acá. Amigos, sean nuevamente bienvenidos a estos espacios y sepan que aquí estamos para lo que ustedes quieran aportar, para lo que quieran retroalimentar y siempre para formar una comunidad universitaria que nos ayude a ser una iglesia cada vez más sinodal. Nos vemos la próxima. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.